Como todos los jueves, ya estamos en nuestra mesa constituyente con nuestros abogados especialistas, Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, y también Sergio Verdugo, académico de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y hoy con una materia que está dando vueltas en muchas conversaciones familiares y sociales en general. ¿Qué es la hoja en blanco? ¿Qué significa en términos prácticos? ¿Y cómo poder zanjar lo que no debe ser borrado de la Constitución? Comencemos por escuchar las preguntas de algunos ciudadanos que ellos sienten que a partir de cero, en una nueva Carta Fundamental, probablemente sea o no conveniente. Veamos. No tengo muy claro el tema de la hoja en blanco y me parece que no existe la hoja en blanco. Me gustaría saber si efectivamente van a quedar algunas cosas de la Constitución antigua. ¿Qué beneficios traería empezar desde una hoja en blanco para la nueva Constitución? No sé si la nueva Constitución va a traer nuevos beneficios o va a quedar tal cual como es. ¿Qué consecuencias tendría empezarla desde cero? Si la nueva Constitución beneficiaría si se parte todo de cero. ¿Existe efectivamente una hoja en blanco? ¿En qué nos beneficiaría que fuera una hoja en blanco que se partiera de cero? ¿Qué nos garantiza tener una nueva constitución partiendo desde cero? Varias preguntas, incluso aquí las anotamos. Miriam, sí. Tú puedes empezar a responder. Muchas gracias, Priscila, y gracias por las preguntas, porque creo que nos enmarcan claramente la dificultad que supone esta idea de hoja en blanco. Cuando nosotros hablamos de hoja en blanco, la verdad es que parece que a las personas le evocan muchas cosas. De hecho, algunos decían, ¿existe la hoja en blanco? ¿Qué es la hoja en blanco? No sé lo que es la hoja en blanco. En definitiva, ha sido una expresión que más bien ha confundido, que ha ayudado a considerar cuáles son los deslindes de este momento, de este proceso constituyente. Yo creo que la idea de hoja en blanco sugiere inmediatamente pensar que estamos ante un proceso que va a dictar una nueva Constitución en reemplazo de la existente. Pero de ninguna manera, como eventualmente las personas pueden considerarlo, supone empezar desde cero. No vamos a partir desde cero esta discusión. Y creo que es muy importante identificar cuáles son los elementos que seguramente van a estar sobre la mesa en el debate. Todas las historias de las constituciones previas que ha tenido Chile, por supuesto. También probablemente va a estar sobre la mesa nuestra propia tradición constitucional, nuestra historia constitucional. Porque las constituciones previas ha sido una evolución, ha ido cambiando, modificándose sobre la marcha, y probablemente allí se respeta la historia de lo que es nuestro país. Por supuesto, pensemos que Chile ha tenido una serie de constituciones, sí, muchas de una duración bastante extendidas, y esas constituciones seguramente tienen una tradición, una serie de conceptos, de instituciones que se van a mantener probablemente en la nueva Constitución. Por ejemplo, la actual Constitución, y tú también nos puedes ayudar, Sergio, ¿qué es lo que mantiene de la Constitución de 1925 o de 1818? Probablemente también son varias allí cosas que van quedando todavía. Mira, la Constitución actual es el fruto de un montón de modificaciones que se han hecho a los primeros reglamentos constitucionales, pasando por la Carta del 28, por la Carta del 33. El régimen presidencial es muy importante, el recurso han tenido una evolución muy importante, el principio de juridicidad, la nulidad de derecho público y varios derechos que están ahí contemplados. Por ejemplo, ahí está el derecho a que no existan esclavos y el que pise su territorio quedará libre. Ese tipo de normas son muy antiguas y están hoy día. Solamente un 30% de las normas que están hoy día en la Constitución vienen y fueron redactadas el año 80. Y es importante tener presente eso. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Miriam, de que la hoja en blanco la verdad es difícil de entender, pero para poder explicársela a la gente hay que entenderla en conjunto con el quórum de los 2/3 para alcanzar acuerdo. Sí. Lo que significa la hoja en blanco en conversación con los 2/3 es que si no se alcanza acuerdo en alguna materia específica, no va a haber una regla por defecto que pueda suplir el silencio. Y por lo tanto, el principal desafío de la hoja en blanco, jugando con los 2/3, es efectivamente que se logren esos acuerdos. Si no se logran esos acuerdos, este proceso puede ser muy complicado y puede incluso fracasar. Y ese es el principal desafío que tiene la hoja en blanco. Pero hoja en blanco, como decía Miriam muy bien, no significa partir de cero. Sí, es importante considerar eso porque, mira, si tomamos como ejemplo el artículo 1 de la Constitución actual, y aquí lo tengo incluso escrito: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Jaime Arancibia Matar, que realizó un trabajo increíble sobre el origen y la trayectoria de la actual Carta Fundamental, explica que, es decir, las personas nacen libres, las personas es solo desde 1999. Antes se decía, los hombres nacen libres. Efectivamente, yo creo que si uno piensa que hay un devenir constitucional,
probablemente muchos de los contenidos de las anteriores constituciones permanezcan y eventualmente se perfeccionen. Yo creo que esa es nuestra apuesta, que los contenidos se perfeccionen. Y por lo tanto, antes del año 1999, la Constitución decía los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y la mayoría entendía que los hombres consideraban la especie humana, pero de alguna manera también era ideal que en lugar de hombres dijera las personas, claro, para que a nadie le quedaran dudas que las mujeres también estaban contenidas en esa disposición. Pero incluso se podría perfeccionar esa norma señalando, por ejemplo, o enfatizando uno de los elementos de ese encabezado prácticamente de la Constitución. Por ejemplo, señalando las personas nacen y permanecen libres o eventualmente enfatizando iguales en dignidad y derecho. Claro, que uno podría pensar que eso termina siendo una especie de maquillaje o buscar sinónimos, pero es realmente importante porque esas palabras o el vocabulario también constituye realidad. Sí, y además es importante porque las palabras en la Constitución tienen un valor simbólico, no solamente un valor jurídico, ¿no? Las normas de la Constitución no son solamente normas jurídicas que los jueces interpretan, sino que además tienen que incluir palabras que nos hagan a todos sentirnos incluidos por ella, identificados con ella. De esa forma vamos generando legitimidad del texto. Ahora, esa norma que tú citas en el artículo primero la podemos rastrear incluso a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Desde ahí viene esta norma. En Chile hemos importado distintas instituciones, ¿no? La acusación constitucional la importamos de Estados Unidos, el presidencialismo también, importamos el Tribunal Constitucional de varios países europeos, y así, la Constitución que tenemos hoy día es el resultado de una conversación entre distintas generaciones, y yo creo que la Constitución que vamos a tener en el futuro también va a ser el resultado de una conversación entre distintas generaciones. Bueno, y efectivamente, modificaciones en algunas instituciones como el Tribunal Constitucional, el Banco Central, probablemente, bueno, el Ministerio Público, una serie que aparece también ahí en la Carta Fundamental, probablemente también se realicen algún tipo de modificaciones, manteniendo lo que ya tenemos actualmente, por eso no es totalmente desde cero. Definitivamente no es desde cero, en el sentido de que vamos a comenzar directamente a crear algo nuevo. Lo más probable es que vamos a considerar todo este contexto, vamos a considerar las constituciones previas, y a propósito de lo que decía Sergio, esa norma del artículo primero se ha ido, en el caso nacional, se ha ido perfeccionando, cambiando hombres por personas. Yo, por ejemplo, identifico una mejora también en decir nacen y permanecen iguales en dignidad y derechos, o libres iguales en dignidad y derechos. Ahí hay digamos, un énfasis, por ejemplo, en la igualdad. Pero esa disposición viene del constitucionalismo liberal, que generalmente ha sumado el constitucionalismo social, y entonces también va a ser un contexto de la discusión el derecho comparado, es decir, las buenas experiencias que otros países han tenido en los procesos constituyentes. Y los tratados internacionales, porque también algunos tratados internacionales comienzan con exactamente esa misma frase, que es muy potente porque es un mandato a todos los órganos del Estado a que consideren un valor tan fundamental como la dignidad humana. Creo que también es importante tener presente que cuando hablamos de poder constituyente, de hoja en blanco, de rehacer una sociedad nueva, en general nos remitimos a lo que pasó en Francia cuando terminaron con la monarquía absoluta, con una revolución que de verdad partió con una hoja en blanco. El objetivo era desmantelar las instituciones asociadas a la monarquía absoluta, y esa no es la situación que tenemos hoy día en Chile. Por eso es que la teoría del poder constituyente es inútil hoy día para poder explicar la hoja en blanco en Chile. Hoy día tenemos instituciones democráticas funcionando, tenemos un poder judicial funcionando, un tribunal constitucional funcionando, un Congreso Nacional funcionando, y el rol de la Convención Constitucional no va a ser desmantelar estas instituciones, sino que va a ser perfeccionarlas, y para eso va a tener que hacer un diagnóstico acerca de cuáles son los problemas que tienen. Ya por eso es que no es un verdadero poder constituyente en el sentido original de la palabra. Sí, por eso es importante valorar el devenir histórico y el peso de las normas vigentes que tenemos en la Constitución, y sobre todo, por lo que puedo deducir, la hoja en blanco en sí, entonces, no existe. No es así como nosotros lo vemos también incluso en la propaganda política, porque de un lado o de otro se usa para motivar o asustar que va a haber una hoja en blanco o no. Yo quisiera complementar lo que dice Sergio a propósito de este ejemplo del inicio del constitucionalismo, que es el establecimiento de ciertos contenidos en las constituciones, que justamente en el caso francés fue terminar con la monarquía y establecer un nuevo régimen que es la república. Y en el caso norteamericano lo que se pretendió es justamente establecer un Estado nuevo, con una forma de Estado, por ejemplo, el Estado federal. Y en nuestro caso el objetivo no es refundacional, no es crear un nuevo Estado, no es establecer un nuevo régimen, sino que es cambiar aquello que probablemente no ha sido útil, no sirve, no nos satisface, considerar nuevos intereses, nuevos actores y perfeccionar lo que hay.
de hecho, la República es un límite a los contenidos del proceso constituyente. Ahora, esto no significa, Priscila, que la hoja en blanco esté exenta de riesgo, ¿no? O que no exista una hoja en blanco. El único significado posible que puede tener la hoja en blanco es esta idea de que no hay una regla por defecto, de que si no hay acuerdo, entonces va a haber silencio. Y eso es un riesgo y es importante que las personas sepan acerca de ello. Y por eso es que el éxito del proceso depende del clima de acuerdos que tenga la Convención Constitucional el día de mañana. No podemos idealizar lo que va a ser la convención, y por eso la idea de la hoja en blanco no hay que usarla como campaña del terror, yo estoy de acuerdo con eso, pero también hay que tomarla con cautela, en el sentido de que depende de los acuerdos. Pero es lo que se está usando ahora. La hoja en blanco se ha utilizado como un eslogan o una bandera de lucha para ambos bandos. Así es. Sí, y ¿Qué les parece se ha que sea utilizado, por ejemplo, diciendo que la hoja en blanco supone refundar el Estado. Sí. Eso claramente a muchos les podría generar temor. Se ha utilizado para decir que comenzamos desde cero y desconocemos todas las instituciones previas que han sido útiles, que podríamos incluso desconocer la existencia de ciertos derechos, como por ejemplo el derecho de propiedad, y eso claramente no será así. Y también el salto al vacío. Esa idea del salto al vacío, por supuesto, que genera mucho temor. Pero en realidad la hoja en blanco significa que estamos planteando una nueva Constitución y que en el evento de que no se alcancen las mayorías que decía Sergio, de los 2/3, la Constitución actual no será la norma por defecto. Eso es muy importante para entender, porque nos permite diferenciar lo que supone una reforma de lo que significa aprobar una nueva Constitución. Si en el evento de una reforma no se logran los 2/3, se mantiene la Constitución vigente. En el evento de que estemos pensando en una nueva Constitución, si no se alcanzan los 2/3, eso no va a ser una norma constitucional y eventualmente, y ahí también hay un espacio donde se ha instalado, digamos, la incertidumbre, ese asunto podría ser regulado por ley. Pero los 2/3, en definitiva, ayudan o promueven lograr acuerdos y que eso no sea regulado por una simple ley. Creo que ahí también hay otra dimensión que ha pretendido instalar un poco el temor en las personas en este proceso. Bien, vamos a seguir escuchando a las personas porque salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos qué materias deberían quedar en la nueva Constitución y algunas respuestas nos sorprendieron. Miren. Lo tengo claro, o sea, yo creo que de todas maneras van a quedar algunas cosas de la Constitución antigua. Lo ideal es que se cambie lo más importante, que es el tema de salud, educación y vivienda. Me gustaría que quedaran los mismos beneficios para las empresas, para que el país no se estanque y siga produciendo. Me gustaría igual que quedara la AFP, pero que se mejore su estructura. Hay una parte buena y una parte mala. Siento que la parte mala debería de ser igual arreglada, ser mejorada, y en la parte buena se debería de quedar. A mí me gustaría que la próxima Constitución que sea redactada se mantenga el respeto a la vida del que está por nacer. Como que quede, pero se mejore realmente, que no hagan lo mismo, por ejemplo, lo que hicieron con la LOCE, que lo cambiaron por la otra, que era como copiar y pegar algunos párrafos. ¿Qué te parecieron estas declaraciones, básicamente, más allá de las preguntas? Porque ellos también sugieren, Sergio. Así es, ¿no? Todos tenemos una idea acerca de cuáles deben ser los contenidos que debe tener la Constitución. Y hay que entender que la regla de los 2/3 va a obligar a que nos pongamos de acuerdo. Y esa regla de los 2/3 puede producir 3 resultados posibles. Un resultado posible es que hayan concesiones recíprocas, o sea, personas que piensan distinto, agregan preferencias y aceptan las preferencias del otro. Una segunda posibilidad es que hayan silencios recíprocos, ¿no? Nos bloqueemos y generemos mucho silencio. Esta posibilidad es riesgosa porque puede llevar a cabo una constitución incoherente, una muy mala constitución, o incluso puede terminar con la no existencia de una nueva constitución. Y la tercera posibilidad es la aprobación de reglas vagas, reglas muy indeterminadas, reglas que, por ejemplo, personas estén de acuerdo con la palabra, pero que le asignen significados distintos a esa palabra. Se interpreta de manera diferente. Exactamente. Palabras como, por ejemplo, la dignidad, ¿no? que pueden ser entendidas de manera distinta. Todos podemos estar de acuerdo en la dignidad humana, pero podemos entender cosas distintas. ¿Significa la dignidad, por ejemplo, una calidad mínima de vida? ¿O significa la dignidad un atributo que va acompañando a la persona por el solo hecho de ser persona? Este tipo de distintas aproximaciones filosóficas de estos términos tiene consecuencias importantes para cómo los jueces después van a aplicar estas normas y van a interpretar estas reglas. Ya por eso hay que entender que los contenidos van a depender de esos 2/3 y que estos son los 3 resultados posibles que van a haber. Mi sugerencia, para que esos resultados posibles tengan una cierta coherencia
y podamos tener una constitución que sea de aplicación predecible, es que ojalá haya un sistema constituyente, un proceso constituyente diseñado en el reglamento de votación que permita varias votaciones al interior de la convención, que permita que haya una comisión armonizadora, que vaya identificando las tensiones, que haya una comisión codificadora, que vaya actualizando los textos que se van aprobando. Aquí, por ejemplo, hay algunos que han propuesto tener una votación final de la estructura. Yo no sé si es necesario tener una votación final de la estructura, pero sí, votación por cada uno. Pero sí es necesario no aprobar las normas solamente de manera aislada, sino que verlas como un todo, y hay mecanismos para eso. Los colombianos, por ejemplo, tuvieron una doble votación, ¿no? Hay que recordar además que la Convención Constitucional va a ser unicameral, no como nuestro Congreso que tiene 2 cámaras y después está la instancia del presidente que además puede vetar. La Convención va a ser unicameral, entonces tienen que haber instancias circulares al interior de la Convención para producir un buen texto y eso todavía no sabemos cómo va a operar. Y va a ser la propia Convención la que lo va a definir en el reglamento de votación. Sí, todavía quedan dudas al respecto. Muchas dudas al respecto. Yo quisiera tomar una parte de lo que dijo Sergio, de la forma en que seguramente, por razón de los 2 tercios, eventualmente cómo se interpretan esos 2 tercios, en el sentido de si tiene que ser norma por norma. Yo leo la Constitución e identifico que los 2 tercios son para aprobar el reglamento y para aprobar las normas de la Constitución. No hay ninguna referencia en el texto de la Constitución a que se diga que los 2 tercios son para aprobar la Constitución, salvo en el caso del plebiscito ratificatorio, donde lo que hace la ciudadanía, lo que hace justamente es aprobar el todo. Sí, y tiene mucha razón, y que ese todo tiene que ser lógico, porque no deben caer en contradicciones tampoco en la misma Constitución. La Constitución tiene que ser un todo coherente, idealmente, completo. Hay una serie digamos, de adjetivos que uno esperaría de la Constitución, pero no necesariamente ese objetivo se logra haciendo, por ejemplo, que haya una doble votación por los 2 tercios. Porque podría ocurrir que haya una comisión, por ejemplo, de armonización al interior de la Convención Constituyente que se defina, una comisión redactora que lo que vaya identificando es que haya coherencia justamente sin necesidad de hacer esta segunda votación. Yo leo la Constitución y no veo que el constituyente derivado, el que reformó la Constitución, haya tenido esa pretensión. No está en la letra de la Constitución, no estuvo en los objetivos de la Comisión Técnica una segunda votación, y si uno mira el conjunto del proceso, el que tiene la facultad para hacer esa aprobación general del texto es justamente la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio. Yo tengo algunos matices respecto a lo que dice Miriam. Creo que aquí hay varios fantasmas en torno a lo que existe, a cómo se aprobó esa norma, ¿no? Que dice que van a ser aprobadas por 2 tercios las normas y el reglamento de votación. Y distintas personas interpretan cosas distintas respecto a esa regla. Y hay un problema en que haya una diferencia de interpretación. Hay un problema con que hayan abogados en los distintos sectores dando interpretaciones distintas. Y cada uno va a querer imponer su propio punto de vista. Exactamente, porque si una se toma para el extremo, entonces hay un poder de veto que amenaza con que opere una regla por defecto que es la Constitución actual. Y si la otra se toma al extremo, entonces corremos el riesgo de que se apruebe artículo por artículo, que no se revisen las normas y que terminemos con un resultado tremendamente incoherente y con muchos vacíos, con una peor Constitución que la que tenemos hoy día. Entonces, y eso va a ser fundamental también el carácter y cómo se proponga cada uno de los temas y los argumentos en los constituyentes, en los convencionales. Y por eso es importante que ninguna de estas 2 posiciones extremas sean aceptadas y encontremos un camino medio. Por eso tienen que estar dispuestos a dialogar y no a imponer. Exactamente, exactamente. Y el camino medio consiste en que hayan varias discusiones, creo yo, en que hayan comisiones internas que vayan identificando las tensiones y que vayan actualizando los textos. Y para eso se requieren varias votaciones, miren. Puede ser una votación por 2 tercios o no, digamos. Podemos discutir cuál es el mejor procedimiento, pero se requieren varias votaciones. Probablemente se requieran varias votaciones y puede ocurrir porque el reglamento tiene que aprobarse por 2 tercios y las votaciones tienen que ser por 2 tercios. Pero probablemente las comisiones que se definan, por ejemplo, comisiones temáticas, que idealmente estén conformadas de forma paritaria, creo que es muy importante para que las perspectivas de género, por ejemplo, estén presentes a lo largo de toda la Constitución y no solamente en algunos artículos determinados, que esas comisiones puedan aprobar por simple mayoría. Varias veces por simple mayoría se reforma el texto, se armoniza, se redacta, se mejora por simple mayoría y que el pleno, digamos, de la convención, porque acá no hay 2 cámaras, sea el que apruebe por los 2 tercios la norma. Y en ese sentido, entonces, se evita el riesgo de que el texto constitucional sea incoherente, le falte sistematización o sistematicidad, sea completo, dialogue la parte de los derechos con la parte orgánica, porque, por ejemplo, ¿qué tal si por el caso de los derechos, que es un tema muy disputado y discutido, se estableciera que los derechos sociales son exigibles por la vía de la acción de protección?
y que se establezca eso en el capítulo de los derechos, pero que no se diga nada respecto de las atribuciones de los tribunales de justicia a propósito de esa acción. Ahí habría una incoherencia. Entonces, el que vaya revisando esa comisión que mire la integridad de la Constitución debiera decir, esto hay que discutirlo a propósito de las competencias de los tribunales de justicia. Sí, va a ser muy importante también ese punto, el tema de la discusión, además que al momento de llegar a acuerdos es porque alguien tiene que ceder. Los textos, Priscila, van a tener que ser redactados y re-redactados y actualizados varias veces durante la convención. Y eso seguramente lo vamos a ir viendo. Ahora, en cuanto al contenido, que era lo que planteaban muchas de las personas en la calle, por ejemplo, dicen que cambie, así, por no decir que se modifique o se mejore, el tema que tiene que ver con la educación, la salud y vivienda. Y otro decía que las AFP mejoren la estructura, pero eso no está en la Constitución actual. Lo que sí está es un sistema de pensiones, por ejemplo. Mira, la Constitución actual no define un sistema de pensiones. La Constitución actual establece y reconoce un derecho a la seguridad social y establece algunos pilares del sistema, la posibilidad de cobrar cotizaciones obligatorias y establece que las reglas que van a establecer el modelo de seguridad social se aprueban por ley de quórum calificado, que es la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, considerado en su totalidad, no los parlamentarios presentes. En el fondo, lo que quiero decir es que las personas pueden pensar que cómo se maneja la AFP, cuál es la estructura y todo eso está en la Constitución y eso finalmente está en las leyes. Eso está en las leyes. La Constitución es relevante para determinar los procesos políticos para modificar esas leyes. ¿Ya? Pero la Constitución no determina cuál es el modelo de seguridad social. Ahora, ¿es teóricamente posible que la Convención decida establecer un modelo de seguridad social dentro de la Constitución? Yo soy contrario a esa idea, aunque es posible, yo creo que es una idea muy poco democrática. Lo mejor sería que fueran las leyes debidamente financiadas y aprobadas por las mayorías que correspondan, las que establezcan el modelo de seguridad social. Si no, después sería muy difícil modificarlo. Sería muy difícil modificarlo. Estaríamos en el fondo obligando a que las generaciones futuras queden amarradas, petrificando un sistema. Claro. Y eso no es correcto. Y además que aquí se puede generar un riesgo. El Congreso actual hoy día está discutiendo una reforma al sistema de seguridad social. Hay negociaciones que están en curso y es posible que esas negociaciones después se trasladen a la Convención. Yo creo que sería una mala noticia para el país que en ambas instancias se generen negociaciones sobre el sistema de seguridad social. A mí me gustaría que la Convención se limite a redactar una Constitución con ciertas bases, con ciertos marcos, pero que la agenda social, con todas estas políticas públicas, permanezca en el Congreso. Eso es lo que corresponde en una democracia. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay una palabra que se repite en todas las preguntas, que fueron una serie, ¿no? Y bastantes tienen como un factor común la idea de cómo me beneficia. O sea, las personas están pensando... ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué es lo que necesito? Porque probablemente las personas están diciendo, a mí me interesa que este proceso suponga una mejoría en muchos aspectos en materia de salud, de educación, de seguridad social, del medio ambiente, los derechos de algunos grupos. Y entonces uno mira la Constitución y, por supuesto, en relación con las libertades, uno dice, las libertades debieran permanecer en la Constitución. Yo creo que nadie ha puesto en duda que el derecho de propiedad, la libertad de expresión, la presunción de inocencia, las libertades religiosas van a permanecer en la Constitución, insisto, perfeccionándola. Pero ¿qué ocurre con aquellos derechos que hoy están en la Constitución y que tienen un estatus claramente distinto, desmedrado, digamos de menor categoría, si es que uno quisiera ponerles un título coloquial? ¿Qué ocurre con esos derechos que hoy en la Constitución están desfavorecidos? Los sociales. Las expectativas de las personas es que esos derechos tengan un contenido, al menos equilibrado con los derechos civiles y políticos. Al menos. Porque la manera en que la Constitución regula los derechos sociales no los establece con las mismas garantías ni con el mismo nivel de precisión que, por ejemplo, se fijan las libertades. El desarrollo del derecho de propiedad es pormenorizado en la Constitución actual. Pero si uno lee el derecho a la seguridad social, difícilmente se imaginaría en qué consiste el derecho. Entonces yo creo que una manera de garantizar los derechos es que haya un equilibrio entre los derechos civiles, me refiero a las libertades, a la igualdad, con los derechos sociales, al menos un equilibrio en la manera en que se prevén los derechos y también en la manera en que se garantizan los derechos. Sí, ahí hay un tremendo desafío y la verdad es que las expectativas también están bastante altas. Este es el tema que más divide a los constitucionalistas, es importante tenerlo presente. Yo la verdad tengo una aproximación distinta al modo como los derechos sociales debieran estar reconocidos en la Constitución, porque creo que la única forma de responder de manera eficaz a las demandas sociales por vivienda, por educación, por salud, etcétera, es diseñando un proceso político que pueda responder a ellas desde la Constitución. La Constitución no puede y no debe tampoco tratar de responder todas estas demandas
demandas sociales porque eso es un muy mal instrumento para hacerlo. Ya necesitamos políticas públicas y para eso necesitamos leyes. Lo que sí puede hacer la Constitución es diseñar un proceso legislativo y un proceso político acorde a eso. Y es ahí donde creo que tenemos que poner las fichas. Y es verdad, porque perpetuar las normas tampoco es bueno para una sociedad que va cambiando y que de alguna manera también necesita ir modificándose en la medida que se avanza. Muchas gracias por esta